Buenas noches, profesor. El día de hoy venimos a exponer mi grupo de la reforma agraria. Mi grupo está conformado por mi compañera Marlene, Lía, compañeros José, Henry y el que les habla, César. A continuación, hablaremos de la introducción, una breve historia acerca del gobierno de Odría, donde él promulga el primer decreto declarando que el Estado eh, tenía la capacidad de expropiar tierras. Él quería y se enfocaba bastante en la modernización de las tierras, pero no en la igualdad de los campesinos, teniendo como objetivo principal para él solamente la modernización. Esto llegó a un fracaso donde no se pudo concretar la reforma agraria. A continuación, en el gobierno de Belaúnde, él promulgó la reforma agraria, pero fue beneficiado en el Cusco, en la parte donde había cooperativas, pero en el norte, en la Sierra del Norte, estaban aún en la esclavitud. Él se comprometió a poder también ayudarles, pero fue boicoteado por las bancadas contrarias, que no tuvo apoyo por los congresistas, también siendo un fracaso este proyecto. En el gobierno de Velasco Alvarado, él promulgó la reforma agraria y dio por finalizado la oligarquía, liberando a los campesinos de la esclavitud y dándole una nueva oportunidad para que ellos puedan decidir sobre sus propias vidas y sus familias. A continuación tenemos una pregunta: ¿fue o no fue beneficiosa la reforma agraria en el Perú? Todos mis compañeros tenemos la misma conclusión, que no fue beneficiosa. A continuación, Marlene argumentará sobre lo que es desarrollo político. Profesor, buenas noches. En este caso me toca hablar sobre el desarrollo político. En 1940 asume Manuel Prado y toma una medida inicial sobre la reforma agraria para definir sobre el reparto de tierras. Cuando gobierna Fernando Belaúnde en 1963, él se compromete a impulsar el programa de la reforma agraria, pero no la realiza porque el Congreso no lo aprueba. Asimismo, Velasco Alvarado ingresa al gobierno con un golpe de Estado en 1968. Aquí él anula el acto de Talara y promulga la reforma agraria, que fue un fracaso por falta de capacitación técnica. En 1975 inicia su gobierno Francisco Bermúdez. Él también ingresa al gobierno dando un golpe de Estado a Velasco. Aquí Bermúdez convoca nuevas elecciones y vuelve a ser elegido Fernando Belaúnde. Su gobierno dura de 1980 a 85. Él aplica el modelo liberal económico del FMI, y también podemos decir que en su gobierno crece la crisis económica, inicia el terrorismo y se produce el conflicto con Ecuador. En el año 85 a 90 comienza el gobierno de Alan García. Él reduce el pago de la deuda externa y por consecuente el FMI declara al Perú que es un país insolvente, que quiere decir que el Perú no está apto para invertir. Asimismo, crece la crisis económica en el Perú, se produce la hiperinflación, crece el terrorismo y se fortalece cada día más. En resumen, podemos decir que en el Perú el desarrollo político se da por golpe de Estado, crisis económica y por corrupción. Doy el paso a mi compañero Joseph. Buenas noches, profesor. En esta oportunidad expondré acerca del tema económico debido a la reforma agraria. Desde el punto de vista económico, podemos ver resultados negativos. Si bien la redistribución de tierras fue considerable, la productividad agrícola no aumentó como se esperaba. La naturaleza colectiva de la propiedad distorsionó la entrega de tierras y dificultó la toma de decisiones. El valor de las tierras entregadas varió considerablemente, ya que se infló la superficie agropecuaria, incluyendo tierras fértiles junto con improductivas, sobreexplotadas y pasos naturales. Así, se añadió un 38% más a la superficie realmente productiva, creando diferencias significativas entre la distribución de haciendas costeras y las de la sierra. Las nuevas cooperativas y empresas comunales no recibieron el apoyo técnico y financiero necesario para modernizar sus métodos de producción. La falta de experiencia en la gestión de tierras y la falta de incentivos claros para mejorar la productividad agrícola hicieron que muchas de las tierras redistribuidas se volvieran menos productivas que cuando estaban bajo el control de los hacendados. Desde una perspectiva macroeconómica, la reforma impactó el sector agrícola exportador, ya que muchas grandes plantaciones destinadas al mercado internacional fueron divididas, lo que perjudicó la competitividad del país en el comercio global. Ahora le doy el pase a mi compañera Lía. Buenas noches, profesor. Voy a exponer sobre el desarrollo social de la reforma agraria.
Uno de los objetivos de las reformas agrarias redistributivas fue ponerle fin a este. En el caso del Perú, ciertamente no se logró este propósito, ya que de hecho el número de explotaciones agropecuarias con una extensión de menor a 1% se redujo solo en 12% entre 1972 y 1994, eh, año en el que se registraron 423.000 casos, mientras aquellas dentro de 1% y 5,1%, con un promedio de extensión de 2,3%, aumentaron un 34%. Entre ambas suman 70% del total de explotaciones agropecuarias del país. Este es un problema ya que estas áreas tan pequeñas son insuficientes para sostener a una familia. La producción en escalas tan reducidas limita la introducción de innovaciones y el acceso a servicios financieros y no financieros. Hay costos de transacción mayores, que su capacidad de negociar con intermediarios y otros agentes económicos y políticos es mínima. Ningún gobierno ha intentado siquiera enfrentar este problema, paralizado por su complejidad y magnitud. Pero el minifundio está allí y no puede ser ignorado. Requiere que aproximaciones creativas y el camino lo pueden estar mostrando los propios minifundistas. Este estudios de casos confirman que un porcentaje variable pero significativo de los ingresos de las familias minifundistas proviene de una diversidad de actividades urbanas y rurales. Se trataría de promover la diversificación de la economía rural y de los mercados laborales de manera descentralizada, así como la intensificación de las relaciones con las ciudades intermediarias. De este modo se crearían nuevas oportunidades de empleo e ingresos para la población minifundista. Ello contribuiría a reducir las migraciones hacia las ciudades que no tienen la capacidad de ofrecer mejores empleos. Con tal fin, el actual proceso de descentralización, la ineficiencia de los municipios rurales ofrezcan oportunidades que hasta hace algunos años eran inexistentes para promover lo que se ha ido llamando un desarrollo rural territorial. En este caso, el papel del Estado es indispensable como desarrollo social. A continuación, le doy paso a mi compañero Gab. Buenas noches, profesor. A mí me toca exponer lo que es la conclusión. La implementación de la reforma agraria en el Perú alrededor de la historia, esto no cumplió exitosamente objetivos en el área política, económica y social. Desde el punto de vista político, generó divisiones y debilitó la estabilidad política. Y hablando económicamente, redujo la eficiencia y la productividad en el sector agrícola y socialmente. Eso disminuyó el desempleo, la migración de la población. Estos resultados diversos indican que la reforma agraria no resultó con su mayoría ser una medida beneficiosa para el progreso. En resumen, la reforma agraria no cumple realmente sus metas y tuvo efectos perjudiciales en el país. Las elecciones en el pasado nos muestran que la reforma agraria en el país, como en diferentes países a lo largo de la historia, no cumplió su objetivo para asegurar el crecimiento sostenible y equitativo en las sociedades. Es importante aprender estas experiencias y buscar enfoques más efectivos en el futuro, como la inclusión, eh, el- la inclusión social, innovación y la perspectiva holística. Estas lecciones deben guiar a las políticas futuras con el fin de asegurar el crecimiento sostenible en la sociedad. Eso sería todo, gracias.